Es que después de la calma casi calculada de Leonardo, la llegada de Liam se siente como prender un cerillo en una habitación llena de gas. La semana siguiente tuvo un pulso distinto, como si el aire respirara al ritmo de 2 teléfonos que aprendían a esperarse. Hoy le entramos con todo al capítulo 5, 7 días de promesas, del libro Entre el querer y la necesidad. Y, nos plantea una pregunta central, ¿no? ¿Se puede construir una conexión real a base de puros fragmentos? ¿De momentos interrumpidos? Totalmente. Y es que este capítulo es justo eso. Es como un laboratorio de cómo se teje una relación, moderna. Vamos a ver cómo cada día de esa semana va construyendo un puente, pero un puente súper frágil, entre Samantha y Leonardo. Un puente que parece que ya se va a consolidar y de la nada, ¡zas! Aparece una tormenta llamada Liam y amenaza con tirarlo todo. Sí, vamos a meternos justo en el tejido de esa semana, porque cada día es un hilo que va apretando la tensión. Todo arranca el domingo con algo increíblemente simple, casi, infantil. Un mensaje de texto que dice, mis niñas dicen hola. A mí se me hizo una jugada muy sutil. ¿Tú crees que fue intencional para parecer, inofensivo? Yo creo que es una genialidad. No hay presión, no hay un coqueteo directo. Es una forma de decir, estoy aquí, pienso en ti, pero en tu mundo, en tus términos. Es la movida perfecta para empezar a construir confianza, ¿no? Claro, con alguien que como Samantha tiene todas las defensas arriba. Exacto. Y de esa confianza mínima pasamos al martes, la cena, el departamento de él, que el texto describe como un espacio casi vacío, muy parecido a él. Se acercan, hay besos lentos, conscientes, y de pronto se corta. Ella tiene que volver con sus hijas. Esa interrupción se siente casi violenta. Pero fíjate que ahí está la lección clave del capítulo. Las relaciones más intensas no siempre se construyen en el tiempo que pasas junto a alguien. Se construyen en cómo se maneja la tensión en el tiempo que pasan separados. El deseo vive en esa interrupción. ¿Me explico? Sí. Cada pausa forzada no debilita la conexión, sino que... Al contrario, la carga de más electricidad para la próxima vez. Es como si Leonardo lo entendiera perfecto, porque después de ese acercamiento que queda en el aire, la conversación del jueves se siente, como una consecuencia lógica, le dice que quiere que deje el bar, pero no para rescatarla, sino para que tenga opciones. Ándale, está tratando de quitar el ruido para que puedan escucharse mejor. Y eso nos lleva al sábado, que es el verdadero clímax emocional, la propuesta del préstamo. Es un momento, peligrosísimo. Él le ofrece un puente para que estudie. Y la reacción de Samantha es puro orgullo herido. Suelta una frase brutalmente honesta. No estoy en venta. ¿Con qué te pago yo? Con sexo. Qué fuerte esa frase, qué fuerte. Es que te cala, ¿no? Viene de un lugar muy profundo de desconfianza, de estar acostumbrada a que toda ayuda viene con una intención oculta. Es un muro que levanta para protegerse. Claro. Pero la respuesta de Leonardo lo desarma todo. No quiero perder la oportunidad de ver quién eres cuando no estás cansada. Con eso, él no le está comprando, le está invirtiendo. No es una transacción, es una apuesta por su potencial. Es que eso lo cambia todo. Cuando ella acepta, no solo acepta el dinero, acepta esa visión que él tiene de ella. Totalmente. Y es esa aceptación la que por fin desbloquea todo. El encuentro físico que sigue se siente distinto. Ya no es sobre el deseo acumulado, es sobre algo más. Sí, el texto dice que sus bocas se reconocieron y sus manos reclamaron. Es la confirmación de una semana entera de vulnerabilidad y, de confianza ganada a pulso. Exacto, es un inicio consciente. Por fin están en la misma página, en el mismo momento, sin interrupciones. Se siente como un lugar seguro, un puerto. Y justo cuando crees que ya llegaron a ese puerto, que encontraron su ritmo, ¡pum! El capítulo nos arranca de esa burbuja de intimidad y nos avienta un baile de cumbia en el barrio de Samantha. Un caos de sudor, cerveza y música a todo volumen. El tono cambia por completo, y en medio de ese caos emerge Liam. El autor lo describe de una forma increíble, una belleza más inmediata, más sucia. Sí. Su mirada no tiene la paz de Leonardo, sino un chispazo eléctrico, adolescente, peligroso. Es la fuerza opuesta. Leonardo es construcción lenta, Liam es impacto instantáneo. Y esa discreción te pega. Es que después de la calma casi calculada de Leonardo, la llegada de Liam se siente como prender un cerillo en una habitación llena de gas.
Es un peligro que, de alguna manera, hasta se antoja. Y el capítulo cierra con la imagen más potente de todas. El reflejo de Samantha en un charco de agua sucia, que con una gota de lluvia tiembla y se parte en dos. Se anuncia una tormenta. Y queda claro que no es solo la del cielo. Su mundo interno acaba de fracturarse. ¡Qué imagen tan brutal para cerrar! Te deja con un nudo en el estómago, ¿no? Pensando en todas las veces que uno se ha sentido así, partido en dos por fuerzas. Esto nos deja pensando. ¿Puede la promesa de estabilidad competir contra un impulso tan visceral, tan repentino? ¿Qué representa ese caos que, a veces, se siente más vivo que la calma? Esa es la gran pregunta que queda en el aire. La estabilidad que se construye poco a poco contra el arrebato que te sacude el piso. La conversación sigue en nuestras redes sociales. Búsquenos y cuéntenos qué piensan. ¿Con qué fuerza se quedan ustedes?